a la vejiga, a la vejiga. Entre el recto y la vejiga tenemos un espacio que se llama el espacio, que es el fondo de saco de Douglas cuando está el peritoneo. Cuando no hay peritoneo, ya sigue siendo la relación, pero el fondo de saco de Douglas se forma con el peritoneo que va tapizando al recto, termina de tapizar el recto y pasa por la cara posterior de la vejiga en el hombre, y pasa por la cara posterior del útero en la mujer, fondo de saco de Douglas. Si yo saco el peritoneo, me voy a encontrar con elementos musculares. Para empezar, un músculo que tapa esto, un músculo que tapa estos orificios. Este orificio, ¿ven el orificio? Un músculo que lo tapa por dentro, el obturador interno. Acá el otro obturador interno. El obturador interno está sellando este orificio que se conoce con el nombre de orificio obturador. Algunos autores dicen nada de obturador, sino de obturado, porque está tapado, pero así lo llaman. Fíjense que por debajo del pubis, este es el pubis, por debajo del pubis hay un canal, acá hay un canal, ahí lo tienen, miren, el canal subpubiano, por debajo de por ese canal subpubiano, o sea, por debajo del pubis, está corriendo así, está corriendo de esta manera, dos elementos o tres elementos, un paquete vasculonervioso, mejor lo llamamos, que es el nervio obturador, la arteria obturatriz y sus venas, ¿de acuerdo? Y sus venas. No se olviden que la arteria obturatriz es rama de la ilíaca interna o arteria hipogástrica. Ahora observen, nosotros tenemos el recto en esta posición. Hagamos de cuenta que este es el recto, chiquito el recto, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un músculo que toma inserción en la parte posterior del pubis. Hagan de cuenta que es esta pinza con una rama derecha y una rama izquierda. Y al recto lo pasa por detrás, lo envuelve por detrás al recto. Y este músculo cuando se contrae, lo jala al recto para adelante. ¿Ven? Lo jala al recto por delante. Ese músculo se conoce con el nombre de elevador del ano. En sí no es al recto exactamente, sino la parte más baja del recto en relación con el ano. Por eso se le conoce con el nombre de elevador del ano. Pero ahí no termina este músculo, sino que también toma inserciones en esta zona interna que corresponde en parte al músculo obturador interno, formando un arco, que es el arco de la pelvis, el arco tendinoso de la pelvis, y que pasan unas fibras, así, miren, fibras así y fibras así, en la parte más baja del recto. Y miren, cuando se contraen, al pobre recto prácticamente lo ahorcan. ¿De acuerdo? De esa manera, hacen que la materia fecal pueda progresar por el ano para poder salir al exterior. Esta porción del elevador del ano que va del pubis al recto y al sacro se conoce como la porción medial o media del elevador del ano o porción elevadora propiamente dicha. Y las porciones laterales también se conocen como porciones laterales del elevador del ano. Pero prácticamente el elevador del ano está tapando todo este estrecho inferior de la pelvis. Y por eso se le conoce al elevador del ano, que está tapando esto, que está tapando acá abajo, como el diafragma pelviano. No confundir diafragma pelviano con diafragma urogenital, y menos con el diafragma tóraco-abdominal, que se llama diafragma. Simplemente diafragma, tiene el mismo nombre. Diafragmas, ¿qué significa diafragma? Diafragma significa algo que cierra. Los que conocen fotografía saben que las cámaras tienen una cortina que cierra e impide el paso de la luz. Eso se le llama el diafragma. Incluso se dilata para que pase más luz y menos luz. Diafragma.
Lo que delimita la cavidad torácica con la cavidad pelviana se llama diafragma. Lo que cierra el triángulo urogenital se llama diafragma, diafragma urogenital. ¿Y quién es el diafragma urogenital? Es el transverso profundo del perineo. ¿De acuerdo? Lo que cierra abajo el estrecho inferior de la pelvis, más o menos así lo cierra, también se llama diafragma pelviano. ¿Y quién forma el diafragma pelviano? Lo forma el elevador del ano. Miren, el elevador del ano está cerrando este estrecho inferior de la pelvis y viene el peritoneo. El peritoneo parietal viene bajando por la pared, llega al elevador del ano, no contacta con el elevador del ano, sino que se refleja al recto, hacia el útero, hacia la vejiga, formando un espacio entre el elevador del ano y el peritoneo. Ese espacio se conoce como el espacio subperitoneal, o sea, por debajo del peritoneo. ¿Ya? Hay una fascia incluso que separa al recto con la próstata que se llama de Don-Villiers, por ejemplo. En ese espacio subperitoneal es donde está corriendo la arteria hipogástrica, donde están corriendo las venas, hay grasa ahí, donde está corriendo el plexo, las ramas del plexo hipogástrico. Ya la otra vez creo que hablamos del plexo hipogástrico, algo les dije. ¿Qué es el plexo hipogástrico? Es la formación. ¿Qué significa plexo? Plexo significa montón de ramas que se juntan, que se unen. ¿Ya? Un plexo es como si fuese una red. ¿Qué es una red? Es un montón de hilos que forman una gran malla en el cual podemos nosotros delimitar algo con huecos, para pescar, por ejemplo. Plexo es un montón de ramas, de hilos que forman un enmarañado, y de ahí salen ramas. Eso pasa con el plexo solar, que tiene los ganglios semilunares, a los cuales le llega la rama del neumogástrico, la rama de los espláncnicos, el espláncnico mayor, el espláncnico menor, si no me equivoco. ¿Ya? De ahí salen ramas que se mezclan por todos lados, van a las vísceras y terminan en el plexo celíaco. De ahí salen otras ramas que van a la mesentérica superior, de ahí otras ramas que van a la mesentérica inferior, y de ahí sale una rama que va al plexo hipogástrico, que son algunos ganglios que están a los lados y por detrás del recto, así como están mis dedos. Y de ahí del plexo hipogástrico, que está recibiendo ramas simpáticas a través del nervio presacro-latardier que se desprende del plexo mesentérico inferior, y también ramas parasimpáticas que corresponden a los nervios erectores de Eckart, que es el del 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3 y 4, 3, 4, 5, no, el 3, 4, 5 de nervios sacros son los nervios erectores de Eckart, ¿de acuerdo? Y forman el plexo hipogástrico, y a través de esa celda, de ese espacio subperitoneal, se reparte a todas las vísceras de la pelvis. ¿Alguna pregunta hasta ahora acá? Fíjense algo más. Yo tengo acá el recto, y acá así tengo, acá metido, gracias, acá metido así, tengo los músculos, el elevador del ano, y acá tengo el diafragma perineal, pero me queda un espacio entre el elevador del ano, y ya, tengo por favor la pelvis, ¿ya? Entre el elevador del ano, que está en la parte interna, el recto que está tapado, y el obturador interno. ¿Se acuerdan que acá estaba el obturador interno? Queda un espacio. Este espacio se conoce con el nombre de fosa isquio-rectal. Esa fosa isquio-rectal tiene importancia, ¿por qué? Porque está relacionando la parte posterior que corresponde al glúteo mayor, que forma la pared posterior, y la parte anterior que está separada ¿por quién? Por el transverso profundo del perineo, que se proyecta hacia la celda peniana, porque aquí encontramos el pene, aquí encontramos, digamos, formándose el pene, así, aquí el pene, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos infecciosos de esta región pueden muy bien trasladarse hacia la parte anterior o comprometer
el recto, comprometer la parte, digamos, la celda subperitoneal y trae grandes infecciones, grandes fasciitis que pueden llevar al paciente a la muerte por un shock séptico. Ya lo que les conversé otra vez, un caso de un paciente que tuvo una lesión en esa zona pelviana y que perforó al recto y fue un incendio finalmente lo que pasó con ese paciente. ¿Ya alguna pregunta de esto? Están mudos. Perimetría, doctor. Perimetría después lo vemos. Eso lo vemos porque son cifras exactas que nunca yo me acuerdo, pero ustedes sí tienen que acordarse. ¿Ya? Lo que sí quiero que entiendan y comprendan por qué hay diferencias con la perimetría. Fíjense, miren ustedes la sínfisis púbica. Observen que yo introduzco mi dedo por acá y tengo un límite, no doy más. Es decir, voy a medir de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Y ya tengo una distancia. Pero ese límite no es exactamente igual que esto a esto. ¿Por qué? Porque el pubis es ancho, señores. Y no solo es ancho parejo, sino que en la parte media es mucho más ancho. Por eso hay un límite promonto suprapubiano, un promonto infrapubiano y un promonto pubiano que va a la parte media y que la diferencia es de 1 a 2 centímetros, promedio 1,5 de diferencia. Porque acá miren, todavía está salido, miren, hay pacientes que tienen mucho más esta saliente y por eso cuando uno hace un tacto vaginal tiene que explorar cómo se encuentra la pared posterior de la sínfisis púbica para tener los diámetros lo más exactos posible. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta que no sean diámetros? ¿Ah? Ya, pasamos a ver preparados, otro tipo de preparados.